Hay un tema que absolutamente nadie puede evitar en el día de hoy, en la conversación continua sobre la identidad personal. Parece que en nuestro día a día, en nuestra cultura, no hay nada más importante de cómo alguien se identifica a sí mismo. Pero ha llegado a ser un asunto que abarca casi cualquier otro tema que estamos todos conscientes. Y a la vez seguimos preguntándonos como una sociedad, ¿qué es exactamente lo que constituye la identidad al nivel más básico? Y desde luego es algo que nadie hace 10 años incluso podría haber entendido por la forma que hablamos de este tema hoy en día, ¿verdad? Y esto se ha convertido en una crisis mundial, una crisis de identidad. Y es fácil para nosotros en este contexto como iglesia tener nuestra propia crisis de identidad. Si el mundo se encuentra en esta crisis en que frenéticamente y constantemente busca una identidad, nosotros como iglesia, para sobrevivir y ofrecer esperanza a los demás, tenemos que tener clara cuál es nuestra propia identidad como iglesia. Y las escrituras nos hablan bastante del hecho de lo que define nuestra identidad, no solo como individuales, sino también como iglesia. Y para la mayoría del pueblo de Dios en toda la historia, se podía resumir la identidad del pueblo con una sola palabra. Y esa palabra es el templo. Sobre todo, ¿no?, durante el reino de Salomón y más adelante, lo que viene a ser lo más crucial en la identidad del pueblo de Dios es el templo. Y por eso cuando vuelven, por ejemplo, los judíos del exilio en Babilonia, lo primero y lo más importante para reafirmar la restauración de su propia identidad era edificar de nuevo el templo, como el símbolo por excelencia en su identidad como el pueblo escogido de Dios. Todo para ellos estaba orientado para y por el templo. Y cuando después del exilio, ¿no?, al reedificar el templo, había esta gran confusión cuando la mitad del pueblo estaba llorando por haber visto el resplandor del primer templo y ver que esto no era como ese, y la otra mitad estaba gritando de gozo porque nunca había visto el primero. Pero a través de esa emoción del pueblo de Dios se percibe cuán crucial era la presencia del templo, pues era lo que daba propósito, daba sentido a sus vidas. Y tan importante era y tan importante es también para el pueblo de Dios de hoy entender lo que es que constituye su identidad. Y viviendo en el mundo en que vivimos, siendo el pueblo que somos, es crucial que entendamos bien nuestro contexto, nuestro texto de hoy en Lucas, para la palabra de Dios arroje luz sobre cómo hemos de vivir como iglesia en este mundo de esta gran crisis de identidad. Así que vamos a volver todos a situarnos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. En nuestra última predicación en Lucas 19, vimos el ministerio de nuestro Señor Jesús llegando más cerca de su culminante conclusión. Prácticamente durante todo este Evangelio hemos visto este largo camino del Señor hacia Jerusalén. Y como la popularidad de Jesús está también llegando a su punto más alto. Porque la gente poco a poco en su camino ha ido notando tanto sus obras y señales milagrosas como sus enseñanzas. Y como vimos la última vez, nada más acercarse al Señor y sus discípulos a Jerusalén, toda esta multitud, como vimos en el versículo 37, toda esta multitud creciente que le han estado siguiendo y otras personas empiezan a darle una gran venida cantando incluso alabanzas y exaltándole como su esperado rey. Y ahora se acerca lo que hemos visto al principio como el gran orgullo de Israel, el templo. Y es aquí donde encontramos nuestro texto empezando en versículo 45. Otra vez leemos: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. No hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.
En estos 4 versículos encontramos una de las escenas más impactantes y para muchos más quizás escandalosas en el ministerio de Jesús. Y otra vez, si queremos entender lo que realmente está pasando, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural del primer siglo. Cristo está entrando en el templo en un tiempo que se está acercando el evento más importante judío, que es la Pascua, cuando se celebraba la gran salvación milagrosa de la esclavitud desde Egipto. Y igual como nosotros durante, por ejemplo, la Navidad, durante estos tiempos del año sentimos un aire distinto, ¿no? Todo el mundo está preparando en todos los sitios para esta festividad de una forma que no es como ningún otro tiempo del año. Igual como la Navidad, incluso en nuestros días, se había comercializado tanto al punto que se había perdido prácticamente el completo del mensaje de Navidad. Igual la Pascua, más que un gran recordatorio espiritual del éxodo, de la esclavitud, como nosotros, se había convertido nada más que una fuente monetaria para los judíos. Muchísimas personas, como vemos, viajaban a Jerusalén durante la Pascua. Y para celebrar la Pascua, claro, era necesario tener un animal libre de imperfecciones para ser ofrecido en sacrificio. Así que el negocio de vender animales durante este tiempo del año era enorme. Y además, porque muchos habían viajado de tierras lejanas, tampoco podían usar sus propias monedas para pagar el diezmo que requerían en el templo. Así que también tenían que convertir sus monedas de origen a la moneda que se utilizaba para las transacciones que hacían en el templo. Entonces, ya que este negocio era tan popular durante la Pascua, empezaban a usar uno de los atrios exteriores del templo para vender y cambiar moneda para los judíos fieles que habían viajado a Jerusalén. Y no sé si has estado en un mercado que está absolutamente repleto con gente. No sé si has estado en la Plaza Mayor durante la Navidad. Hay gente, es tan agobiante estar tan repleto de gente en un sitio tan pequeño, o no pequeño por la cantidad de gente. Y en este caso no está tan lleno de gente allí para adorar, sino es ese ambiente caótico del mercado, de gente comprando y vendiendo. Y además ya que tantas personas dependían de estos negocios para la Pascua, claro, había muchísima extorsión, porque la gente no tenía otra opción. Entonces lo que debía haber sido el epicentro de Israel, ahora era un caos motivado no por el celo, por la gloria de Dios, sino por una avaricia increíblemente corrupta. Y nuestro Señor entra ahora en esta escena de un caos abarrotado y apasionadamente empieza a tomar control de esta situación que está descontrolada. Y eso es lo que vemos en versículo 45. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muchas personas no saben qué hacer con esta escena, sobre todo cuando casi siempre escuchamos del Jesús como el gran pacificador. Y claro, después de los años 60, con el movimiento de lo que llamamos el movimiento hippie, ¿no? Cristo vino a ser como una imagen estrictamente de paz y tranquilidad en todo el tiempo para muchas personas. O alguien que nunca se enfadaba, fuera justo o no, sino alguien que solo hablaba suavemente a todo el mundo, en todo momento. Pero este concepto, como vemos, choca con lo que nos dice las Escrituras. Y sobre todo cuando leemos cómo cuenta Juan en su Evangelio, cómo él describió la forma que Cristo purificaba el templo al principio de su Evangelio. En Juan capítulo 2, versículo 13, cuando nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto,
y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? Y aunque es crucial que comprendamos que el Señor Jesús entendió la profundidad de la maldad de estos vendedores a un nivel más que nosotros, y a la vez el Señor entendió la reverencia que merece su Padre por el templo, lo cual es de una profundidad incomprensible para nosotros. Pero más que nada lo que debemos fijarnos es lo que el Señor mismo nos dice aquí en Lucas 19. Mientras estaba por la fuerza echando a esta gente fuera, dice, escrito está, mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y qué quiere decir el Señor Jesús con esto? Pues lo que estaba haciendo, estaba citando al profeta Isaías. Y eso es extremadamente importante. Porque como empezamos diciendo, entender el templo es entender el corazón de nuestra propia identidad como pueblo de Dios. Israel en este momento está experimentando una crisis de identidad tremenda. En vez de tener una profunda reverencia, hay una avaricia totalmente vergonzosa. Entonces Cristo, citando Isaías, al tomar control de esta escena, estaba buscando restaurar la verdadera identidad del templo, la verdadera identidad del pueblo de Dios. Entonces tenemos que fijarnos bien qué es esto que cita el Señor. Y si vamos al libro de Isaías, capítulo 56, encontramos esta referencia del Señor Jesús en Isaías 56, empezando desde el primer versículo. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, aquí soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, abraza mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor por medio del profeta Isaías? Que la identidad misma de Israel no es solo conocer el Santo de Israel, sino también a través de ellos hacerle conocido a toda nación en todo el mundo. Israel había de ser, como dice también en Isaías, luz para las naciones. El templo era la forma principal de hacer esto, porque la gloria de Jehová se extendiera por todo el mundo para que este pueblo santo, por este pueblo santo, el mundo pudiera contemplar la santidad de su único y de su verdadero Dios. El único sitio en los tiempos de Jesús donde los gentiles podrían venir y buscar al Señor en oración, en adoración, era lo que se llamaba el patio de los gentiles en el templo. Y ahora, este patio se había transformado en una escena de caos, con multitudes donde se adoraba la riqueza material en vez del Señor de toda la creación. El templo, antes que nada, era la representación de la santa presencia del Señor en medio de la oscuridad de este mundo. Pero ahora han perdido el norte por completo. Entonces la escandalosa pasión que manifiesta aquí Cristo
es nada más que un celo incontenible por la misma gloria de su Padre. El templo era la única fuente por la cual el mundo tenía acceso al Evangelio, por la cual podrían venir en oración y arrepentimiento. Por eso la avaricia e hipocresía de estas personas no solo impedían el anuncio del Evangelio del Santo de Israel, sino también blasfemaban al mismo Dios, haciéndolo todo con una pretensión religiosa. Si tú y yo de verdad entendemos y atesoramos la gloria y la santidad de nuestro Dios, como su iglesia tendremos, igual que Cristo, un celo para haberle conocido en el mundo. Esto es esencial para nuestra identidad como iglesia. Que por nuestro comportamiento, por nuestras vidas santas, por reunir de la forma que la palabra de Dios explícitamente nos manda a reunir y adorar, servimos como una luz intensamente brillante a este mundo. Un mundo que ansiosamente busca una verdadera identidad y estabilidad. Un mundo totalmente perdido en una crisis de identidad. Y nuestra identidad es levantar el mensaje del Evangelio por nuestras palabras y reforzándolo por nuestras vidas. Porque ¿qué era la Pascua y qué era el templo sino nada más que el Evangelio anunciado al mundo hasta la llegada gloriosa de Jesús? Lo que el templo debería haber comunicado es que para estar en la santa presencia del Señor necesitabas tanto intercesión como sacrificio, mediador como pago del pecado. Y esto era el mensaje de la Pascua. El Señor estaba preparando su iglesia para salir una vez del Egipto de sus pecados y a la presencia del Dios que habitaba en medio de ellos. Entonces Cristo no entró al templo con un sacrificio para ofrecer, sino entró más bien siendo él mismo el sacrificio, el cordero sin mancha para ser ofrecido por los pecados de su pueblo. Y esto, hermanos y hermanas, es nuestra identidad que debemos guardar celosamente y a todo coste. Y esto debe ser nuestro único mensaje al mundo. Cada uno de nosotros tenemos que estar comprometidos para tener esta identidad como tenía el templo. Porque Cristo vino como el mismo templo en que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la presencia del templo debería estar comunicando esta realidad al mundo y enseñando a los gentiles el evangelio. Y la enseñanza entonces es la clave a todo esto. Porque Cristo no simplemente echa fuera a todo el mundo para dejar sitio vacío sin uso alguno. Y eso es lo que muchos perdemos de vista. Pero el propósito de echar fuera a los traficantes es para llenar el templo con ¿qué? La enseñanza de Cristo y de su evangelio. ¿No es esto lo que vemos en nuestro texto? Veamos otra vez nuestro texto unos momentos después de echar fuera a los que vendían, dice el versículo 47, y enseñaba cada día en el templo. Entonces, la única forma de mantenernos firmes en esta nuestra identidad, tal como la identidad del templo, es solamente por la enseñanza de Cristo. Cuando abrimos esta palabra, no enseñamos nuestra palabra, sino en realidad es el Señor mismo, a través de su Espíritu, pastoreando, enseñando a su iglesia sobre su propia gloria. Entonces vemos que la iglesia es una casa de oración en la cual aprendemos sobre Cristo por la palabra de Cristo. Y si hemos de mantenernos fieles en nuestra identidad como la iglesia de Jesucristo, tenemos que siempre guardar estas dos cosas: la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas y la prioridad de la oración. Porque mientras más aprendemos la gloria de Dios, más fervientemente podemos orar a aquel Dios con humildad y gozo. Por ejemplo, cuando alguien preguntó, ¿no?, el famoso predicador Charles Spurgeon, ¿qué era más importante? ¿Orar o leer las Escrituras? Y él respondió, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? No, estos dos conceptos son absolutamente vitales tanto en la vida privada
del creyente como en el culto público. Porque es por ellos que nos encontramos en el lugar santísimo del templo, por medio de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Es decir, Jesucristo como el templo verdadero y vivo es aquel en que todo el mundo puede tener acceso al Padre en oración. Y por eso, esta es una casa de oración. Y por Cristo no solo pueden las naciones venir a los atrios de la presencia de Dios, sino al centro, al lugar santísimo de la presencia del Señor Santísimo. Las enseñanzas de Cristo es lo que nos lleva al corazón de Dios por conocer más de la gloria de Dios, por lo que Él ha hecho por medio del Evangelio. Entonces, la revelación de la gloria de Dios que sirve como luz a las naciones es principalmente por la enseñanza autoritaria de Jesucristo. Si queremos que la iglesia sea una casa de oración para las naciones, que les lleven al lugar santísimo, entonces tenemos que mantener solamente la autoridad de Jesús a través de la enseñanza, que es su palabra. Y esta cuestión de la autoridad es la que ahora choca frontalmente, ¿no?, con los líderes religiosos en esta escena en Lucas. Seguimos leyendo en versículo 47. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, después de ver todo esto en que Cristo acaba de echar por la fuerza la gente que vendía para poder enseñar el evangelio, vemos que esto incita la ira de varios niveles de líderes religiosos. Y dice que aunque le querían matar por arruinar el negocio del templo y reprenderles tan abiertamente, no podían hacer nada. Y ahora estos líderes religiosos se encuentran en una situación muy, pero muy delicada. Nunca habían visto a alguien atreverse tanto a hacer lo que hacía Jesús, y sobre todo con tanta aprobación y reverencia del pueblo. Una multitud acaba de darle la bienvenida real, incluso con alabanzas. Y si ellos intentan callarle y echarle por la fuerza o arrestarle, saben que va a explotar una revuelta en medio de la misma Pascua. Y esto sería impensable, no porque les importaba mantener la paz en sí, sino porque podría causar que pudieran el favor de ¿quién? Los romanos, que ya mantenían una relación complicada por sí. Y esto revela realmente la raíz de esta crisis esencial del templo. No solo reinaba la avaricia dentro del templo, sino que los líderes eran más que nada políticos, más que pastores espirituales del pueblo. Ellos siempre jugaban un juego nada más que político, confiando en sus propios medios de mantener su identidad religiosa, en vez de confiar en Dios actuando solo por su palabra. Entonces ellos hacían todo lo que hacían para mantener su autoridad y su poder. Y esta naturaleza, digamos, política, en vez de espiritual, se muestra también por el hecho de que no solo están enfadados los líderes religiosos, como vemos, sino también los laicos prominentes, como leemos, se han unido con los sacerdotes y escribas. Y todos con el deseo de deshacerse de este hombre que está trastornando su estabilidad económica y cultural.
Así que ellos tienen que tramar algo rápido para desacreditar a Jesús públicamente una vez para siempre. En su primer intento, apelan a su propia autoridad. Así que juntan las autoridades más altas del templo para preguntarle desde su autoridad qué piensan que es el que actúa de esta forma tan violenta, echando a la gente fuera para enseñar de esta forma. Esto vemos en versículo 1 de capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas, con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces vemos aquí otra vez la manera en que ellos mismos estaban experimentando esta increíble crisis de identidad, porque ellos deberían haber sido los primeros, ¿no?, de entender su propio propósito para pastorear el pueblo. Y realmente toda la culpa caía sobre ellos por ser los responsables de guiar al pueblo, al mundo al evangelio. Los sacerdotes debían mediar ante Dios en favor de Israel, Israel en mediar ante la santa presencia de Dios en favor de todo el mundo. Entonces Cristo es el verdadero sacerdote, el verdadero templo y el verdadero Israel, mediando igual que ellos la presencia de Dios a toda su iglesia en todo el mundo mediante su sacrificio perfecto. Es decir, cada detalle del culto del antiguo pacto tenía como propósito comunicar y señalar a Cristo como la esencia de todo. Y si los líderes pierden de vista a Cristo, pierden por completo el sentido de su propia identidad, de nación y de su oficio. Un sacerdocio, un templo o un Israel sin Cristo, por definición, pierde toda razón de ser. Cuando estas realidades se buscan por sí mismas y por su propia autoridad y no en Cristo, no solo quedan vacías, sino como aquí se convierten en idolatría y finalmente en blasfemia. Entonces, ¿cómo responde Cristo a estos sacerdotes y escribas que han hecho de sí mismos su propia autoridad independiente de la palabra de Dios? Eso vemos en versículo 2. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? A Cristo, percibiendo su gran hipocresía con una sabiduría inigualable, les contesta de la forma que él pone de manifiesto su hipocresía, a la vez les anuncia su propia autoridad de quién es. Se pueden responder a la pregunta de dónde era el bautismo. Si ellos pueden responder a esa pregunta, ya tendrían realmente su respuesta. Y al nivel contextual, el Espíritu de Dios ya se había movido entre la gente, confirmando entre muchos la autoridad de Juan el Bautista. Entonces Juan de esta forma preparó, digamos, el camino del Señor, porque ahora los fariseos no pueden negar a Cristo sin a la vez negar lo que era evidente ya entre el pueblo por medio de Juan el Bautista. Porque Juan para el pueblo era como un mártir para ellos. Entonces los líderes no les quedaba otra opción. O poder humillarse ante Cristo, aceptar la autoridad evidente de Jesús por la profesión de Juan el Bautista. O pueden hacerse enemigos de todo el pueblo. Y optan por, negarse a responder por completo, como vemos en los próximos versículos. Versículo 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: pues si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabiendo de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los líderes querían mantener públicamente que son ellos la verdadera autoridad espiritual. Sin embargo, se niegan a opinar sobre las cosas espirituales importantes de su día, tal como hacía Juan el Bautista, quien les criticaba duramente.
Ellos se preocupaban más de jactarse de supuesta superioridad que interactuar con Juan el Bautista y su mensaje. Así que Jesús ve a través de su aparente preocupación espiritual ahora, porque ahora les importa la enseñanza espiritual que recibe la gente. Y por eso, al sacar el tema de Juan el Bautista, claro, su gran hipocresía vino a ser más que evidente. Y ahora no pueden admitir nada sin humillarse ante de Cristo. Entonces no responden a la pregunta de Cristo según su propia convicción, ni por importarles la verdad, sino por temer la opinión pública. Y cuando la iglesia pierde su identidad, cuando tú y yo perdemos nuestra identidad, esto es una clara señal de ello. Porque la reacción o opinión pública viene a ser más importante que la misma verdad que predicamos. Igual como estos líderes, no vivimos y hablamos según lo que sea verdad, sino por lo que nos sea conveniente por nuestros propios intereses actuales. Pero por último, lo que Cristo les estaba apuntando al mencionar a Juan el Bautista no era solo su hipocresía, sino también su propia autoridad establecida en su propia palabra. Ved conmigo al libro del profeta de Malaquías, capítulo 3. Empezando en versículo 1, leemos: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor Jehová, Dios el Hijo, en toda su santa y divina autoridad, estaba delante de ellos. Y Él, y solo Él, tiene autoridad sobre su pueblo, el Santo de Israel encarnado. Hermanos, si queremos saber cómo responder a este mundo y a su crisis de identidad, tenemos que tener claro quién es el único que tiene el derecho de definir esa identidad, tanto como creyentes individuales como una sola iglesia. Nuestra identidad, igual que el templo, es la adoración de Cristo. Y a través de la enseñanza de Cristo, y solo por la autoridad de Cristo, para la gloria de Cristo en todo el mundo. Por eso dice Cristo esas tres cosas al resucitar al tercer día después de ser crucificado para llevar el juicio de su iglesia. Dice, toda potestad, dice, toda autoridad, dice Cristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es nuestra identidad de proclamar y vivir y conocer nuestro propio Dios por sus propias escrituras, cada día y cada domingo tras domingo. Que el Señor bendiga su palabra.